dice, se recurre a una tercera persona, un tercer grupo que desconoce el tratamiento que está recibiendo cada paciente, cada valoración y para la valoración de las respuestas. O sea, una persona externa hace toda la valoración, se da la información y él saca conclusiones. Entonces se utiliza cuando no se puede manejar el doble ciego. Estos son los estudios experimentales, el simple ciego, el doble ciego, el triple ciego y la evaluación por terceros. Investigación no experimental. Veamos esto. Tipos de diseño no experimental. Tenemos diseños de tendencia. ¿Qué quiere decir estos diseños de tendencia? Analiza cambios a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Analiza los cambios que pueden ocurrir a través del tiempo, en variables o sus relaciones dentro de una población general. Por ejemplo, yo puedo hacer un análisis, un diseño experimental de tendencia. Quiero ver cómo se comporta el tratamiento de un medicamento a través del tiempo. Entonces, analiza los cambios en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo utilizar un tratamiento en un mes, de enero, y seguir y ver cómo va cambiando esta patología con este medicamento que estoy administrando a través del tiempo. Entonces puede ser que que no ha tenido ningún efecto, entonces la tendencia es 0. Puede ser que tenga hacia arriba, que es una tendencia positiva, quiere decir que ha tenido efecto, o puede ser que la línea es hacia abajo, quiere decir más bien que la tendencia es de tipo negativo, que el medicamento no tiene un efecto deseado. Entonces, estos tipos de diseños no experimental tenemos de tendencia, tenemos los datos de casos y controles, que se trabaja muy similar a lo que es el doble ciego. Aquí se hace comparación retrospectiva de la exposición al problema a que se vieron sometidas las personas, que son los casos, y de las personas que sin el problema de controles. Pues cuando uno hace un estudio experimental, pues generalmente se dice son casos y controles. Cuando ustedes vean investigaciones que se han hecho sobre diferentes patologías y se ha hecho con este tipo de diseño no experimental, siempre se trabaja con casos y controles. Cuando uno lee casos y controles, dice ya es un tipo de investigación no experimental, pero está manejando, hace una comparación retrospectiva de la exposición al problema, que se vieron sometidas las personas a los casos y de las personas sin el problema de controles. Se utiliza para identificar posibles causas de un problema. El ensayo antes y el ensayo después. Los individuos de un periodo de tiempo y bajo un determinado tratamiento son comparados con individuos en un periodo subsecuente tratados de distinta forma. Entonces, este tipo de ensayo antes y después, ¿en qué corresponde este tipo de experimento? Los individuos, dicen las personas, los individuos de un periodo de tiempo y bajo un determinado tratamiento son comparados con individuos en un periodo subsecuente tratados de distinta forma. O sea, yo tengo un grupo de personas que le puedo aplicar un medicamento y después, a través de un tiempo, después yo comparo con otro grupo subsecuente que son tratados de distinta forma. Por ejemplo, un antibiótico. El primer grupo le puede aplicar, por ejemplo, la penicilina y después comparo con otro grupo de individuos de las mismas características, pero con otro medicamento. Por ejemplo, la citromicina. Y voy a comparar. Pues se llama ensayo antes y ensayo después. Y voy a comparar los resultados. ¿Cuál de los dos antibióticos tiene mayor eficacia? Si la patología no es mortal o fatal y el tratamiento antes no es curativa, los mismos individuos pueden ser estudiados en periodos antes y después. Entonces, si la patología no es fatal y el tratamiento antes no es curativo, solamente es paliativo, los mismos individuos pueden ser estudiados en periodos antes y periodos después. La investigación descriptiva. La investigación descriptiva, hemos visto al principio, busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros fenómenos sometidos al análisis. En esto tenemos que mide de manera independiente las variables, pero no busca indicar cómo se relacionan. Busca medir con mayor precisión posible. Entonces, como hemos visto al inicio, la investigación descriptiva, reforzando esos conceptos, dice, busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otro fenómeno sometido al análisis, a la descripción. Mide de manera independiente las variables, pero no busca indicar cómo se relacionan. Y finalmente busca medir con mayor precisión posible. Tenemos los estudios exploratorios.
¿A qué se refieren los estudios exploratorios? Sirven para preparar el terreno. Se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Por lo general, determinan tendencias. Entonces, tenemos los estudios experimentales exploratorios, que también lo que decía al inicio, que son las investigaciones que hoy ya se está trabajando mucho, pero ya esto es con más detalle. Entonces, dice, sirven para preparar el terreno. Se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes o que no se presentó. Entonces, son este tipo de investigaciones que el objetivo es analizar, examinar un problema que no se ha estudiado, poco estudiado, o que no ha sido antes abordado en ninguna forma. Y es el caso que tenemos hoy día en la pandemia del COVID-19. Nadie pensaba que un virus de esa naturaleza, todas las complicaciones que tiene, entonces sigue explorando, se sigue sacando conclusiones. Tenemos ahora, por ejemplo, las vacunas que estamos viendo que no están dando resultados. Incluso se tiene un grande laboratorio de Inglaterra ha parado la investigación porque uno de sus enfermos, de su muestra, de su muestra, sí, del experimento ha resultado positivo. Entonces, está viéndose que no está dando resultado la vacuna. Entonces, por lo tanto, han parado hasta que vuelvan nuevamente a sanar a la persona o encuentren cuál es la causa de esta activación de esta patología en una persona que no lo tenía. Por lo tanto, todos los resultados que vamos a obtener nos va a permitir luego familiarizarnos con los fenómenos relativamente desconocidos. Por lo general, determinan las tendencias. Estos son los estudios exploratorios. Estudios de cohorte. Los estudios de cohorte con H intermedia. ¿Qué es cohorte? Es un grupo de personas con una o un conjunto de características comunes. Un grupo de personas con una o una conjunto de características comunes. Es un grupo es seguido por un periodo específico de tiempo para determinar cambios en las variables. Por ejemplo, tengamos una corte de recién nacidos. Vamos a ver, la corte de recién nacidos del 2018. Supongamos que en el 2018 han nacido 1000 nacidos vivos. Estos 1000 nacidos vivos, teóricamente, deberían cumplir un año. En 2019 deberían tener un año. Pero estos están sometidos a otras variables, este grupo de edad, están sometidos especialmente a la mortalidad infantil. Por lo tanto, este grupo de 1000 niños nacidos vivos del año 2018 van a soportar, o entre paréntesis, o entre comillas, van a pasar lo que es la parte de la mortalidad y luego cuando cumple un año vamos a ver si estos niños nuevamente son igual, quedan los 1000 o han disminuido. Por supuesto, con la mortalidad, en vez de 1000, ya no son 1000, serán 900. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo el grupo ha compartido toda una experiencia de lo que es la mortalidad infantil, con todos los factores internos que tiene. Y luego, este mismo grupo del 2018 lo revisamos en el 2019 y vemos también si sigue siendo los 950, y vamos a ver que no, que ya no son 950, sino que son 900. Entonces, estos grupos siguen compartiendo una experiencia. A ese grupo de edad que son los nacidos en 2018, se llaman grupo de cohorte. Igual, ustedes son un grupo de estudiantes de segundo semestre del UDAROL, ese es el grupo de cohorte, de acuerdo al año cuando veamos si todos han aprobado, si todos han pasado la experiencia del estudio, la experiencia de los exámenes, y vamos a ver de los 50 o 500 que hay, si todos han aprobado. Puede ser que todos hayan aprobado, entonces no ha tenido mucha experiencia, no ha habido en ese grupo de cohorte, no ha habido lo que es un conjunto de variables que no han compartido. Entonces, ¿por qué? Porque todos han aprobado. En cambio, si disminuye el número, quiere decir que ha habido una variable que es la parte dentro del estudio, que sería la reprobación en las materias. Entonces, son los grupos que se dicen, son grupos de cohorte de grupo de personas con un conjunto de características comunes.
el seguimiento a dos grupos y uno expuesto y otro no expuesto a una variable comparando resultados. En todos estos grupos de cohorte se pueden hacer los seguimientos, uno expuesto y otro no expuesto a una variable. Hemos dicho el ejemplo de la mortalidad infantil, estos niños son niños expuestos y otro grupo no expuesto a una variable. O sea, los sobrevivientes no se han expuesto a la mortalidad infantil y luego se compara los resultados. Por eso dice seguimiento a dos grupos, uno expuesto y otro no expuesto a una variable. Estos son los estudios de cohorte. Muy bien, hasta aquí tenemos la clase de hoy día, que sería, luego vamos a ver la investigación operativa y luego vamos a entrar ya a la parte del diagrama, como ustedes van a hacer lo que es su diseño metodológico. ¿Se entendió? Hola. Hola, hola. Doctor. Sí, doctor, sí se entendió. Sí, doctor. Ya. Es un poco difícil trabajar con un aparato tan pequeño. Generalmente yo utilizo gráficas, utilizo el mouse para reforzar la explicación. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, son las 7 menos 5, hasta las 7 es la clase, y a las 7:10 entraríamos para ver la parte práctica. Entonces yo voy a cerrar esta primera parte, porque tengo que cerrar la clase, y luego volver a abrir para que ustedes se registren para la práctica, y ahí vamos a ver en la práctica. Creo que el Word reconoce, no he tenido mucho problema con el Word para ver la parte práctica de cada uno de ustedes, la parte más importante. ¿Está bien? Entonces, vamos a salir de esta primera parte para seguir el trabajo a las 7:05 a más tardar. ¿Me entendieron? Doctor, disculpe. Diga. Doctor, disculpe, ¿con qué dijo que íbamos a continuar la siguiente semana? Ya, vamos a ver la parte de la metodología de la investigación. Vamos a ver la parte que nos falta de las investigaciones, la investigación operativa, y luego vamos a entrar a ver lo que es el diseño de la metodología de la investigación. Ya, doctor, gracias. Que es muy importante para que ustedes puedan hacer su trabajo. ¿Estamos bien? Entonces, ahora voy a entrar al Meet. Voy a dejar de compartir, por favor.